Tengan todos un muy buen día, bienvenidos al tiempo devocional de hoy, al espacio de la comunidad contigo. Acompáñenme a orar para pedir la guía del Señor en este tiempo devocional. Vamos a orar. Señor, papito amado, gracias te damos por el tiempo devocional de hoy. Gracias porque en estos últimos tiempos devocional tú nos estás permitiendo reflexionar más a profundidad acerca de tu encarnación y acerca de tu salvación en Cristo y de las promesas cumplidas en Jesús. Te pedimos que tú nos ayudes a verte claramente y a ver a Jesús claramente en tu palabra en esta mañana. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy tenemos entonces el penúltimo episodio de esta miniserie que hemos titulado Las promesas de la Navidad, donde hemos estado reflexionando en el Evangelio según Lucas capítulo 2 acerca de cómo Jesús con su nacimiento es el cumplimiento de las promesas antiguas que Dios había hecho ya desde el Antiguo Testamento. Y en el devocional de hoy reflexionaremos acerca del gran cumplimiento de estas promesas. Acompáñenme entonces a leer Lucas capítulo 2 y vamos a ver en esta mañana los versos del 16 hasta el 20. Lucas 2, 16, 20 dice así. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hay una frase que resume el mensaje central de este pasaje, y esta frase se encuentra al final del versículo 20, y es esta: como se les había dicho. Los pastores habían recibido un tremendo anuncio de parte del ángel, un anuncio que estaba conectado con las promesas antiguas del Antiguo Testamento. Y ellos habían recibido entonces estas buenas nuevas de gran gozo que trataban de la llegada del tan esperado Mesías prometido. Finalmente había llegado el tiempo tan esperado, el Cristo había nacido. Dios se había hecho hombre y se encontraba en Belén, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Un anuncio de tal magnitud genera grandes expectativas. ¿Alguna vez les anunciaron algo que generó gran expectativa en ustedes, pero tal vez no se cumplió? ¿O tal vez se cumplió a medias y terminaron decepcionados? Por ejemplo, hace más o menos un mes atrás, varias de las tiendas de nuestra ciudad estaban haciendo sus descuentos por Black Friday. Y muchas de esas tiendas anunciaron: pronto se vienen grandes descuentos, pero llegado el momento, a veces llegas a la tienda y los descuentos son solo del 10%, entonces no hay grandes descuentos. Qué decepcionante es que te pase eso, ¿verdad? Qué desilusionante hubiera sido para los pastores el llegar a Belén después de tan grande anuncio del ángel y tal vez no encontrar a ningún bebé. Qué desilusionante hubiera sido para ellos, o qué decepcionante hubiera sido para ellos llegar a Belén, encontrar al bebé, pero no estaba en un pesebre como decía el ángel. Imagínense que lo hubieran encontrado en una cuna o en una cama. Hubiera sido decepcionante. Sin embargo, ese no fue el caso, sino que todo lo que ocurrió tal y como se les había dicho. Como leímos en el versículo 20, tal y como se les había dicho. Jesús había nacido en Belén, como dijo el ángel. Se encontraba envuelto en pañales y acostado en un pesebre, tal y como dijo el ángel. La señal del ángel a los pastores se cumplió al pie de la letra. Y eso significa que entonces no solo esta señal se cumplió al pie de la letra, sino que todo lo que implicaba este anuncio se cumplió al pie de la letra. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Estas palabras se cumplieron tal y como había dicho el ángel.
Aquel bebé que ellos encontraron en el pesebre es aquel bebé que más adelante, siendo adulto, entregaría su vida por los pecados de la humanidad, realmente siendo el Salvador de la humanidad, el siervo de Jehová que entrega su vida por los pecados de la humanidad. Ese es el gran cumplimiento. Jesús, Dios encarnado, que encontraron ahí los pastores acostado en un pesebre, tal y como había dicho el ángel. Esto me recuerda a las palabras que dijo el apóstol Pablo aquella vez cuando escribía a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 1 verso 20. Todas las promesas de Dios son en Él sí. Es decir, todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús. Y eso es lo que los pastores estaban viendo aquella noche cuando llegaron a Belén y encontraron al niño Jesús. Y este gran cumplimiento generó maravilla, dice, en todas las personas que estaban con José y María aquella noche, probablemente familiares de José, como Pepe Rocha nos explicó hace 2 semanas en su prédica. Les recomiendo que puedan escuchar este sermón. También este gran cumplimiento generó reflexión de parte de María, quien seguramente estaba meditando en todo lo que estuvo ocurriendo en todo este tiempo. Y como dijo ella misma en su cántico en Lucas capítulo 1, Dios estaba haciendo grandes cosas. Entonces María estaba reflexionando y meditando acerca de estas cosas en su corazón. Este gran cumplimiento generó también alabanza de parte de los pastores, quienes dice el pasaje que volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto. Pensando en estas reacciones ante el gran cumplimiento que acabamos de ver, ¿cuál es nuestra reacción ante este gran cumplimiento? Saben, para mí, y tal vez algunos de ustedes se identifiquen con esto, al estudiar estos temas relacionados a este gran cumplimiento y ver cómo estas promesas tan antiguas se cumplen en Jesús, me parece sumamente interesante y me ayuda a ver coherencia en toda la Biblia y me ayuda a ver continuidad en el mensaje del plan de Dios y el Evangelio en toda la Biblia. Sin embargo, a veces les confieso que este asombro en mi vida puede quedarse tal vez como un asombro meramente intelectual acá en la cabeza. Tal vez un interés o un asombro meramente académico, porque la verdad es que son temas interesantes para estudiar e importantes. Sin embargo, este gran cumplimiento debe trascender mucho más allá. Este gran cumplimiento debe afectar todo nuestro ser. Pidámosle a Dios en esta mañana y en esta temporada de Navidad que toda nuestra vida, todo nuestro ser sea afectado por este gran cumplimiento, al ver este gran cumplimiento en Jesús, que este gran cumplimiento realmente nos mueva el piso, que este gran cumplimiento afecte todo nuestro ser, sí, nuestro intelecto, que podamos maravillarnos al entender cada vez más acerca del plan de Dios en Jesús, pero que este gran cumplimiento también afecte nuestras emociones, que nuestros corazones sean movidos por estas verdades, que estas verdades produzcan en nuestro interior una mayor fe, un arrepentimiento genuino, mayor humildad, y que nuestras acciones también sean afectadas al ver este gran cumplimiento, que este gran cumplimiento nos lleve a la acción, que este gran cumplimiento nos lleve a alabar y glorificar a Dios, que este gran cumplimiento nos lleve a servir al prójimo, a servir a Dios, a llevar estas buenas nuevas también a otros, que el ver este gran cumplimiento afecte realmente todo nuestro ser. Así como los que estaban en la casa con José y María se maravillaron, y así como María meditaba acerca de estas cosas en su corazón, y así como los pastores alababan y glorificaban a Dios en lo que volvían a donde se encontraban, que nosotros también seamos maravillados
seamos movidos a la reflexión y que seamos movidos también a la alabanza, a glorificar a Dios y a la acción. Terminemos acá, hermanos y hermanas. Mañana vamos a tener el último episodio de esta miniserie Las promesas de la Navidad y vamos a seguir reflexionando un poquito más acerca de nuestra respuesta a las promesas de Dios. Vamos a terminar acá orando. Oremos. Papito amado, venimos ante ti, Señor, confesándote a veces nuestra indiferencia, nuestra apatía ante este gran cumplimiento, Señor, y te pedimos que tú hagas una obra en nuestros corazones y en todo nuestro ser, Señor, que al ver este gran cumplimiento sea afectado todo nuestro ser, en la medida en la que reflexionamos y entendemos estas verdades, que también nuestros corazones sean afectados y que nuestras acciones y nuestra vida entera sean afectadas por este gran cumplimiento en Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque Jesús es realmente el gran cumplimiento de todas tus promesas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día. Que el Señor los bendiga.